En esta clase hablaremos de la anatomía y función de las hojas. En la primera parte haremos una breve definición de hoja, comentaremos el surgimiento de este órgano en la evolución de las plantas, hablaremos de algunos tipos de hojas diferentes que se ven en el mundo vegetal, para luego centrarnos en lo que llamamos hojas de follaje. Veremos la estructura interna de esas hojas de follaje y su relación con su funcionalidad. Por último, hablaremos de algunas de las variaciones que se dan en la estructura de las hojas en relación al grupo de plantas al que éstas pertenezcan o a las condiciones ambientales en las que se han originado. Tomando como referencia este árbol filogenético simplificado, donde aparecen los grandes grupos de plantas y sus relaciones de parentesco, vemos que el grupo más primitivo es el de las licofitas. En este grupo de plantas no hay hojas verdaderas, sino que se encuentran los microfilos, estructuras muy rudimentarias con un solo haz vascular central. Es a partir de la evolución de las polipodiofitas que encontramos las hojas verdaderas o megafilos. En estas imágenes podemos ver los microfilos de las licofitas y luego los megafilos de los helechos, que están comprendidos en las polipodiofitas. Luego vemos las gimnospermas, las angiospermas basales, las angiospermas eudicotiledóneas y las angiospermas monocotiledóneas. Hay varios tipos de hojas. Las que normalmente denominamos con este nombre son las hojas de follaje, pero hay otras que son hojas modificadas y cuya función no es la fotosíntesis. Entonces, algunos autores llaman de forma genérica a estas hojas catáfilas. Entonces, dentro de las catáfilas a veces se ven los cotiledones, que son las hojas embrionarias que se encuentran en el interior de las semillas, las escamas que protegen a las yemas antes del rebrote de la primavera. Los zarcillos son estructuras de sostén de las plantas trepadoras y pueden ser modificaciones de hojas. Hay hojas adaptadas a atrapar insectos. Hay hojas que toman el aspecto de espinas, como en los cactus. Las catáfilas de los bulbos son hojas modificadas o partes de hojas. Y luego cuando la planta llega al momento de la floración, a la etapa reproductiva, encontramos hojas modificadas, tanto acompañando a las flores o inflorescencias, y esos son los ipsófilos, y son, por ejemplo, las hojas que acompañan las flores de las santarritas, que son las que tienen en esta foto el color púrpura, o si no, las hojas modificadas que forman las flores propiamente dichas, a las que se le dice los antófilos. En este teórico nos vamos a dedicar al estudio de las hojas de follaje, que son aquellas cuya principal función es la fotosíntesis. Como vieron en el teórico de órganos vegetativos, las hojas de follaje son órganos laterales, que están unidas al tallo y que realizan diferentes funciones, siendo la función principal la de la fotosíntesis. Comúnmente tienen una parte aplanada, bifacial llamada lámina, y están unidas al tallo por un pecíolo, que es un pequeño pie que puede ser cilíndrico o algo aplanado y además pueden tener estípulas en su base. Como ya se vio en el teórico de órganos vegetativos, en el teórico y en el práctico, la morfología externa de las hojas de follaje es muy variada. En esta figura se ven solo algunos ejemplos. Pero no importa cuál sea la forma externa, todas van a tener la estructura adecuada para cumplir con su función principal, que es la fotosíntesis. Y esto incluye la lámina, que capta la energía solar,
y se dice que hace las veces de panel solar, y un pecíolo que mantiene la conexión de la hoja con el resto de la planta. Y por ahí es que se recibe el agua y se envían los carbohidratos sintetizados. Si vamos a la morfología interna de la hoja, vamos a poder observar los tejidos que la conforman y la relación que hay entre ellos. Para ello se realiza un corte en la lámina sobre su zona media, perpendicular a la nervadura central, como se señala en la figura de la izquierda. En la fotografía del corte transversal de la hoja se observa el clorénquima, que es el parénquima clorofiliano que elabora los carbohidratos por medio de la fotosíntesis, los tejidos vasculares, que son el sistema de distribución, y la epidermis, que es el tejido que los rodea y protege y es además quien realiza el intercambio gaseoso con el exterior. Se señala aquí entonces la epidermis, que en las hojas es bifacial, ya que tiene una cara adaxial orientada hacia el ápice de la planta y una cara abaxial orientada hacia la base de la planta. Entre ambas epidermis está el mesófilo, que con esta coloración se ve de un tono verde azulado. Se distinguen un parénquima en empalizada hacia la cara adaxial y un parénquima esponjoso hacia la cara abaxial. El parénquima en empalizada se caracteriza por tener sus células prismáticas, alargadas, compactas, con su eje más largo perpendicular a la superficie de la hoja, mientras que el parénquima esponjoso tiene células isodiamétricas con espacios intercelulares entre ellas. En esta fotografía se observa también un colénquima, tejido de sostén subepidérmico a ambos lados adaxial y abaxial de la nervadura principal. Está señalado en la cara abaxial. Observe si lo distingue por el espesor irregular de sus paredes celulares en la cara adaxial. Por último se ven las nervaduras formadas principalmente por tejidos vasculares. Estos tejidos, con la coloración safranina fast green, se distinguen con el xilema en rojo en posición adaxial, mientras que el floema en posición abaxial se tiñe de verde, al igual que el parénquima radial. Se observa la nervadura principal cortada transversalmente y a la derecha una nervadura algo menor que también fue cortada transversalmente. Las flechas a la izquierda indican nervaduras menores que no fueron cortadas transversalmente o simplemente que no fueron cortadas, razón por la cual no se distingue la organización de sus tejidos. Es importante destacar que siempre en las nervaduras se encuentran juntos el xilema y el floema. El xilema trae agua y nutrientes desde las raíces y el floema lleva los carbohidratos desde las hojas a toda la planta. Tal como vieron en el teórico de tejidos, la epidermis es el tejido de protección de las hojas y a través de ella se realiza el intercambio con el medio. Este intercambio se realiza fundamentalmente a través de los estomas. Estrictamente, el estoma es el poro que queda delimitado entre las dos células oclusivas, también llamadas células guarda, pero es usual que se utilice el término estoma para denominar al par de células guarda y el poro que delimitan. En estas figuras se observan los estomas en la epidermis. En el primer caso es una vista general de la epidermis de una eudicotiledonia, donde se observa la distribución aleatoria de los estomas en la superficie, pero se evidencia el control genético que impide que dos conjuntos estomáticos entren en contacto. En la figura central se observan cloroplastos en las células oclusivas que tienen un rol fundamental en la apertura y cierre del poro.
En la última figura se observa un estoma en la cara abaxial de una hoja cortada transversalmente y la cámara subestomática correspondiente. En el caso de las monocotiledonias, la disposición de las células en la epidermis es distinta. Las zonas de la epidermis que quedan cubriendo las nervaduras son las zonas costales, mientras que entre dos nervaduras se encuentra la zona intercostal. Las células de recubrimiento de la epidermis de las monocotiledonias son alargadas, están ordenadas en forma paralela a los haces vasculares y los estomas se encuentran en las zonas intercostales. En este caso se trata de una gramínea y vemos también la forma particular de los estomas con células oclusivas alargadas de extremos engrosados. También se observa un par de células acompañantes paralelas a las oclusivas. Los estomas pueden estar ubicados en ambas caras, en la cara adaxial o en la cara abaxial. En esta foto se observan estomas ubicados solamente en la cara abaxial de la hoja, por lo que ésta se clasifica como hipostomática. En esta cara, menos expuesta al sol, la humedad relativa es mayor, por lo que la pérdida de agua que sufre la planta con la apertura de los estomas va a ser menor. En las plantas acuáticas flotantes, los estomas se encuentran en la cara adaxial de las hojas, la que está en contacto con la atmósfera, y estas hojas se llaman epistomáticas. Hay plantas acuáticas que tienen las hojas totalmente sumergidas y que por lo tanto no van a tener estomas. Cuando las hojas poseen estomas en ambas caras, se clasifican como anfiestomáticas. Es el caso de las hojas de las gramíneas cultivadas, por ejemplo, el trigo que se ve en la foto. La posición vertical de las hojas hace que la radiación solar recibida sea en ambas caras similar. En el corte transversal de la izquierda se observan los estomas en ambas caras de la hoja, así como las cavidades subestomáticas. Otras células que podemos encontrar en la epidermis son las células bulliformes, que aquí se ven en la epidermis adaxial de la hoja de Poa pratensis. Estas células son células epidérmicas y tienen una doble función. Primero, dejar pasar la luz hacia las partes más profundas del mesófilo y segundo, proteger a la hoja de la desecación. Estas células almacenan agua y cuando las condiciones ambientales son de poca humedad se deshidratan provocando el enrollamiento de la hoja. De esa manera reduce la superficie expuesta al aire seco y preserva el agua que le queda. El sistema vascular de las plantas es como un sistema de cañerías o de comunicación entre todas las partes de la misma. Está formado por xilema y floema. El xilema lleva agua y nutrientes minerales desde las raíces hasta las hojas y luego de que en las células del mesófilo se realiza la fotosíntesis, el floema transporta los carbohidratos o fotoasimilados desde el lugar de síntesis en las hojas hacia todas las partes de la planta. El sistema vascular, parte de él se puede ver a simple vista. Externamente se ve como en forma de nervaduras. Las nervaduras de las hojas corresponden a ese sistema vascular y se disponen de diversas formas en las hojas dependiendo del grupo de plantas que estemos observando. Esa forma en que se disponen las nervaduras es lo que llamamos patrones de nerviación. En este ejemplo tenemos a la izquierda un helecho y a la derecha el ginkgo biloba, que es una gimnosperma. En ambos, el patrón de nerviación decimos que es dicotómico. ¿Por qué? Porque cada nervadura se va a dividir en dos.
y cada rama originada vuelve a dividirse en dos, y por eso el nombre dicotómico. Las nervaduras paralelas son características de las monocotiledóneas. La mayoría de las venas son de tamaños similares, pero se destacan algunas de mayor tamaño y hay otras más pequeñas. Además, hay pequeñísimas venas transversales que realizan la conexión entre las paralelas. Estas se llaman venas comisurales. A la izquierda se ve una foto de pasto limón donde se aprecia una nervadura principal, central, de color blanco, seguramente tenga mucho parénquima incoloro allí, y luego hay nervaduras paralelas de menor calibre a ambos lados. A la derecha se observa una hoja de maíz a la que se le aplicó una técnica de aclarado del mesófilo y que muestra las nervaduras paralelas y las comisurales. Vemos otro patrón de nerviación que es característico de las eudicotiledóneas, que es el reticulado. Entonces acá vemos que hay una nervadura central, que es la que ingresa a la hoja por el pecíolo, luego se ramifica, en este caso lo hace de forma pinnada, pero podría ser palmada, y a partir de las venas que se van ramificando, va disminuyendo, digamos, el calibre de las ramificaciones. Va disminuyendo hasta que llega a venas terminales ciegas que delimitan pequeñas zonas llamadas areolas. En el cuadro inferior se ve una región de la hoja donde se muestra con una línea entrecortada de color verde una de las areolas. Las venas mayores conducen agua y fotosintatos y dan sostén al mesófilo. Y las venas menores son las que realizan el intercambio con las células del mesófilo. En el sistema vascular tenemos distintos tipos de haces vasculares que podemos estudiar observando el corte transversal. En las eudicotiledóneas, generalmente la haz vascular principal es colateral o bicolateral abierto. En el caso de la figura, es abierto porque tiene crecimiento secundario, limitado, pero que se observa por la presencia de radios parenquimáticos en el xilema. Es colateral, pues se observa un xilema adaxial y un floema abaxial. Cuando se encuentra un floema primario adaxial, luego xilema y luego un floema abaxial, se dice que el haz es bicolateral. Las venas mayores están formadas por haces vasculares, vainas parenquimáticas de los haces, parénquima indiferenciado, esclerénquima y colénquima. Son estas venas mayores las que determinan el patrón de venación de las hojas y que muchas veces se ven como costillas. También son las que dan soporte a las hojas por medio de sus tejidos de sostén. Las venas menores están totalmente rodeadas de mesófilo y no se ven desde afuera. Consisten de un pequeño haz vascular rodeado de una vaina parenquimática. Su función es distribuir la corriente transpiratoria a través del mesófilo y cargar el floema con los fotosintatos que van colectando en cada areola. En estas figuras se observan haces vasculares de gramíneas que son monocotiledóneas y son haces vasculares del tipo colateral cerrado. Colateral nuevamente porque el xilema está hacia la cara adaxial y el floema hacia la cara abaxial. Y es cerrado porque todo el procambium que dio origen a estos tejidos se diferenció en xilema y floema. Por lo tanto, no va a haber un crecimiento posterior. Se observa entonces poco desarrollo de los tejidos vasculares y no se ven radios parenquimáticos al interior del haz.
En la figura de la izquierda se observa una vaina parenquimática de células grandes, con cloroplastos, que interviene en la fotosíntesis y le da al haz una estructura anatómica de tipo Kranz, que es característica de las especies con vía fotosintética C4. En la figura de la derecha se observa también un haz vascular colateral cerrado con una vaina parenquimática más pequeña que lo rodea y que no va a intervenir en la fotosíntesis. Este tipo de haz vascular es característico de las plantas con vía fotosintética C3. Bueno, hasta ahora entonces vimos la epidermis con sus estomas, los haces vasculares con sus patrones de nerviación y su estructura en el corte transversal, y ahora nos vamos a centrar en el mesófilo. En este corte transversal se observa una hoja dorsiventral en la que vemos la epidermis bifacial, algunos haces vasculares y fundamentalmente el mesófilo. Este mesófilo está formado por parénquima empalizada hacia la cara adaxial y parénquima esponjoso hacia la cara abaxial. Y es por eso que la hoja se clasifica como dorsiventral. El mesófilo es dorsiventral. Tanto el parénquima empalizada como el esponjoso son activos en la fotosíntesis y sus características hacen que la hoja pueda aprovechar las condiciones heterogéneas en cuanto a incidencia de luz y concentración de anhídrido carbónico que se dan dentro de la hoja. En muchas hojas es en la superficie adaxial, en la de arriba, donde hay mayor incidencia de radiación solar, por lo que la forma columnar y compacta de las células del parénquima empalizada, así como la mayor concentración de cloroplastos que tienen estas células, hacen que ellas estén especializadas en captar la mayor cantidad de energía solar posible. Por otro lado, las grandes vacuolas de estas células sirven para dirigir la luz sobrante o remanente al interior de la hoja. Allí será aprovechada por el parénquima esponjoso. Las células del parénquima esponjoso tienen menos cloroplastos, pero una mayor exposición a la atmósfera a través de los espacios aéreos internos, por lo que el parénquima esponjoso está especializado en la absorción del anhídrido carbónico que entró a la hoja a través de los estomas. En algunos grupos de especies no se observa mesófilo empalizada o esponjoso como veíamos en las fotos anteriores. En estas fotografías de dos gramíneas vemos que en las gramíneas C4, como es el caso del Cynodon, que es la foto superior, las células del mesófilo se van a disponer alrededor de la vaina parenquimática del haz vascular, dándole una apariencia radiada. En la foto inferior, que corresponde a trigo, una gramínea C3, se insinúa ese tipo de disposición, pero no se mantiene en todas las nervaduras ni es tan marcada. Ahora vamos a ver algunas adaptaciones anatómicas. Hay muchas variaciones que se pueden encontrar al interior de las hojas, dependiendo de las condiciones de luz en las que se han desarrollado. Por ejemplo, si pensamos en el follaje de un árbol, vemos que hay hojas que se encuentran en la periferia de la copa y otras que se encuentran al interior de la misma. Las hojas de la periferia reciben siempre más luz que las hojas del interior de la copa, desde el momento de su formación. En las hojas del interior de la copa la limitante es la luz. La estrategia de la hoja entonces es desarrollar una lámina de mayor tamaño, más ancha, para poder captar mayor cantidad de luz. Recuerden aquel efecto de panel solar de las hojas. Y a la vez, internamente, un parénquima empalizada más grueso, con más capas de células, para poder utilizar esa luz. Por otro lado, la capa de parénquima esponjoso será más delgada, como se ve en la figura superior. Las hojas que se desarrollan
en cambio, en presencia de más luz, van a ser más pequeñas y más gruesas, debido a que no tienen limitantes de luz. Entonces, no precisan tener una pantalla tan grande. Su limitante va a ser el anhídrido carbónico. Entonces, su estrategia es desarrollar un parénquima esponjoso más abundante para poder absorber más cantidad de anhídrido carbónico. Otras adaptaciones que se pueden encontrar en las hojas es cuando las plantas crecen en ambientes xeromórficos, en los que la disponibilidad de agua es escasa. Y aquí vamos a ver el ejemplo de una gramínea que vemos que va a desarrollar algunas estrategias para conservar el agua. En la foto de la izquierda se ve que la hoja se enrolló. Y eso es característico de las hojas de estos ambientes. Y es una defensa contra la deshidratación. A la derecha se ven algunos detalles de esa misma hoja. Entonces se ven los estomas que están ubicados en la cara adaxial, que es la cara que queda más protegida al enrollarse la hoja. Y además están escondidos en criptas. Están como hundidos. Además hay una epidermis esclerosada. Hay fibras que hacen como una compartimentación del mesófilo. Hay células bulliformes que intervienen en el enrollamiento de las hojas. Entonces, todas estas características son formas de adaptarse a esos ambientes secos. En el caso de las gimnospermas, también encontramos este tipo de adaptación a ambientes secos. Eso es debido a que las coníferas se encuentran o se originan más bien en zonas templadas pero con inviernos fríos y que tienen nieve. Entonces eso hace que el agua sea una característica limitante para ellas. Acá vemos un corte transversal de una cícula de pino donde se ven los estomas que están hundidos, invaginados, se ven las cavidades subestomáticas que se sabe que tienen depósitos de cera para evitar la desecación. La epidermis y la hipodermis, o sea, la epidermis es la más externa, la hipodermis es la capa de células que está bien inmediatamente debajo a la epidermis, ambas están esclerosadas. Además vemos una endodermis que rodea a la vascular, vemos esas células grandes con paredes engrosadas y vemos un mesófilo que es muy compacto. Además, estas hojas tienen formas que disminuyen también el área expuesta a las condiciones de sequía. En los pinos y en los cedros son aciculares, en los cipreses son escamosas, en las araucarias y el abeto son planas y pequeñas. Bueno, por último veremos la abscisión. Las hojas son órganos temporarios. La duración de su vida está controlada genéticamente y es la abscisión el proceso que provoca su caída. Algunas plantas pierden su follaje anualmente. Son las plantas de follaje caduco. Estas plantas reciben señales del ambiente, como es el acortamiento de los días o las temperaturas más bajas, y eso provoca el inicio de la degradación de los cloroplastos, por medio de la cual la planta recupera las proteínas de las hojas antes de que éstas se caigan. Entonces, externamente vemos estos follajes otoñales con esos colores amarillos, dorados o marrones, pero no verdes, porque es la clorofila la que se está degradando. ¿Qué es lo que pasa internamente? Tanto en las plantas de follaje caduco como en las de follaje perenne, la vida de las hojas está determinada genéticamente. Las de follaje caduco todos los años en el otoño pierden las hojas, se caen. Pero las de follaje perenne cada 2 o 3 años van renovando sus hojas en forma escalonada. Cambian las señales que recibe la planta para comenzar el proceso, pero el proceso es el mismo.
Entonces, en las de follaje caduco se produce la abscisión de todas las hojas al mismo tiempo. Y en las de follaje perenne va siendo, como les decía, escalonado. Cada hoja individual puede persistir 2 o más años en la planta. ¿Qué es lo que pasa cuando se desencadena el proceso de abscisión? Se inicia con la formación de una capa de células en activa división, que es la zona de abscisión que se ubica en la conexión entre el pecíolo y el tallo y que se marca ahí en la foto de la izquierda. A medida que progresa ese proceso de abscisión, esta zona se transforma en una zona de separación que tiene 3 capas. Una central de células vacías de paredes delgadas y 2 capas laterales de paredes suberificadas. La suberina, depositada en las paredes de estas células, les confiere un color marrón oscuro y forma una capa protectora que protege a la planta del ataque de microorganismos o de la desecación. Llegado el momento, el xilema se quiebra y la hoja se cae. Para preparar esta clase se utilizó básicamente el libro Plant Anatomy de Crank del año 2018, con algunos aportes de Beck del año 2010. Algunas páginas web y trabajos científicos citados en la bibliografía sirvieron de apoyo en las imágenes. Se consultó también la guía del curso de botánica. En toda la presentación no hay imágenes propias, los créditos están al pie de cada fotografía y en los casos que faltan pido disculpas a sus autores. Se trata en todo caso de imágenes públicas que agradezco a los autores y que serán usadas solamente a los fines de esta clase. En esta imagen se ve el patrón de nerviación característico de las eudicotiledonias, que es el patrón reticulado. Hay una nervadura central que ingresa a la hoja por el pecíolo, luego se ramifica, en este caso lo hace de forma pinnada, pero podría ser palmada. Cada ramificación va a ser de menor calibre que la anterior hasta llegar a las venas terminales ciegas que delimitan pequeñas zonas llamadas areolas. En el cuadro inferior se ve una región de la hoja donde se muestra con una línea entrecortada de color verde una de las areolas. Las venas mayores conducen agua y fotosintatos y son las que dan sostén al mesófilo. Pero son las venas menores las que realizan el intercambio con las células de este mesófilo.